Hola, bienvenidos a este nuevo espacio de hacer que las cosas pasen en tu consultorio o negocio del área de la salud. Como te he venido contando, este es un espacio en donde lo que quiero es recopilar historias de médicos o profesionales de la salud que de alguna forma han, digamos que hecho ajustes o dedicado tiempo en su negocio para empezar a crecer sus resultados. Hoy vamos a tener por acá una invitada que ya la veo por acá. Vamos, también, vamos acá a unirla. Ay, vamos a ver acá porque aquí seguimos aprendiendo de esta nueva. Estamos por acá. Vamos a esperar que se una. Hola, 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 Alexandra. ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Buenos días. Gracias por Bien. madrugar. Sé que estás de viaje, haciendo ejercicio muy juiciosa. Sí, eso está pinta, pero bueno, feliz y con la expectativa de hacer este live porque llevamos mucho tiempo trabajando juntas y soñando juntas, entonces bueno, me encanta poder compartir eso. Ay, mire, mil gracias, Alexandra. A ti. Yo creo que de cada uno de los lives que he venido haciendo en estos días, bajo esquema de hacer que las cosas pasen en el consultorio de salud, cada una tiene su historia, cada una tiene una historia importante, y entonces he dicho, esta es muy importante porque, pero yo creo que contigo realmente es un tema bien importante para mí porque estábamos en media pandemia cuando empezamos a trabajar juntas. Estaba yo en un proceso de transición, en un tema personal, estaba en empezar a pensar o repensar qué hacer con digamos que con mi carrera. El tema digital me llamaba mucho la atención, había hecho unos procesos de consultoría, pero era algo que, como les digo a los médicos, yo no los vendía, me los compraban. Entonces, tú llegaste en ese momento a preguntarme, Clara, quiero trabajar contigo, y me acuerdo que yo te ofrecí precisamente ese servicio de consultoría. Yo no sé si te acuerdas un poco como para devolvernos a esa época. Pues sí, así fue. Realmente yo venía con un sueño de tener, y todavía es un sueño porque está muy bebé todavía, Ujú. de tener un centro de la mujer, un centro, yo quería poder transmitir los valores como yo practico la ginecología, pero hacerlos más grandes en todo el sentido de la mujer y que hubiese un centro en donde las mujeres pudiesen llegar eh, y sentirse bien atendidas desde hacerse unas uñas hasta ir al ginecólogo, hasta preguntar fitness, hasta poder entrar en cada uno de los aspectos que nosotras necesitáramos. Y bueno, ahí vamos creciendo en eso. Yo realmente soy obstetra, alto riesguista, entonces empecé en lo que sé hacer porque no podía hacer nada más. Y te llegué con un dibujo, me acuerdo. Y además todo el mundo cada vez que yo decía eso me decía, ah, sí, sí, chévere, muy chévere, pero como que no creían en mí, ¿no? Como, ah, sí, sí, chévere, chévere. Y tú me Ok, dijiste, no, sí se puede, está muy ambicioso, pero empecemos de a poquitos. ok. Y yo dije, ah, no, pero si Clara cree en mí, yo también tengo que creer en mí y esto hay que sacarlo adelante. Y todavía tengo el dibujo por ahí, era con una bolita, con colores, como la integridad de todo lo que yo quería. Y Ajá. bueno, ahí nos sentamos, me acuerdo, en la mesa de mi casa con Paola y Compa, con, sí. y con Erika, pues que es mi compañera de aventuras total, Ajá. que me acolita todo y allí empezamos a darle forma. Y entonces tú me enseñaste que era un Canva, Ujú, cómo ir definiendo un poco más y aterrizando toda esta idea gigante ujú, que claramente todavía es gigante en mi ujú, cabeza, ujú, todavía la veo como inalcanzable, pero ujú, alcanzable, es como que, pero bueno, la fuimos aterrizando, hicimos el Canva, creamos los objetivos, vimos realmente cuáles eran los valores que a mí me gustan ujú. de mi práctica clínica y cómo quiero transmitir eso, no solamente como decía en la parte de obstetricia, sino en la parte de todas las otras áreas que pueden acompañar a una mujer Ujú. y así nació Amniotic Life. Qué felicidad. Ya hoy
nombre, centro, todo en ese momento era una idea, era un logo. Alexandra, bueno, yo no soy experta en estos procesos y me salté tu presentación, qué pena contigo. No. Devolvámonos un poco, cuenta un poquito, pues, dónde estás trabajando, tú qué haces, qué tiempo de experiencia, porque también me gusta como dar un poco de contexto, obviamente, y para que te conozcan también un poquito a ti. Mira, yo soy ginecóloga, Ujú, soy especialista en medicina materno-fetal. ujú, Llevo más de 20 años trabajando en eso. ujú, Tengo mi consultorio, eh, hago alto riesgo ujú, principalmente y hago ecografía obstétrica y ginecológica desde hace más de 15 años ujú. y tengo 2 hijos. Soy mamá. Realmente eso es lo más importante en mi vida. Soy mamá. Ah, Entonces mis hijos han sido siempre mi motor, mi inspiración en la vida ujú, y además mis maestros, ujú. porque cuando siento que ya no puedo con algo, veo ellos como si pueden y yo digo, no, yo también puedo y hay que darles ejemplo. Así. Entonces, eh, así empecé y llegó un momento en que me di cuenta que mis hijos estaban creciendo Ujú, y que yo iba a necesitar pues tiempo porque cuando tú eres obstetra tú atiendes partos a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, sales un fin de semana de Bogotá y entonces tienes que dejar a las pacientes muy bien encargadas, que se ujú, sientan seguras, que no estén, no sientan que están desamparadas porque tú no estás en la ciudad. ujú. Y me di cuenta que esto en algún momento no iba a poder seguir siendo viable, Sí. porque porque somos seres humanos, nos cansamos, Ujú, no vamos a poder trasnochar de la misma manera. ujú. Mis hijos van a estudiar acá o en cualquier parte del mundo y yo voy a ser abuela algún día y quiero acá o en cualquier parte del mundo poder seguir haciendo lo que me gusta porque mi pasión también es mi trabajo, Sí. pero quiero ser mamá y abuela y parte de una familia toda mi vida también porque me encanta Ok. y porque además no me veo sin eso. Entonces dije, tengo que buscar una forma en que yo pueda hacer ambas cosas y que Ujú, sea viable mantenerla a lo largo del tiempo ok. y que pueda además transmitir lo que yo he aprendido todos estos años, porque Ujú, también llevo muchos años ejerciendo y aprendiendo. ujú. Estudié obstetricia aquí en Colombia, en el Hospital San José. Sí. Después me fui a Chile, hice 6 meses, mis últimos 6 meses de la especialidad de materno-fetal. Y Ujú, luego estudié 2 años de medicina fetal en el Hospital de Valdebrón. ok. Y desde ahí he estado trabajando acá, trabajo en la Fundación Santa Fe también. Ujú. Entonces, bueno, ahí me di cuenta que había que ir dando un paso más adelante y había que trascender. Claro. Ahí tocas varios temas que yo siempre hablo con los médicos que trabajan conmigo en esta etapa, que bienvenidísima, me encanta que te unas también a este nuevo grupo 9 de Factura Más, que es una etapa obviamente completamente diferente a lo que me conociste en ese momento, yendo a tu consultorio a hacer todo este proceso juntas. Pero tocas un tema con el que siempre empiezo mis procesos hoy en día y es que esos objetivos personales que tú tienes tienen que estar alineados con esos objetivos profesionales. Y si yo no alineo esas dos cosas, pues va a ser mucho más difícil que yo pueda construir un negocio o que pueda dedicar todo el tiempo y todo lo que este negocio necesita. Y mira tú, qué lindo como lo estás diciendo, dices, soy mamá y entendiendo el tiempo de mis hijos y demás, pues es lo que quiero construir para poder garantizar, digamos que ese lado personal. Y eso es algo que siempre menciono, de hecho siempre pongo el ejemplo de las mamás, lo pongo porque yo lo viví también personalmente y llegué a un momento en mi vida en que dije, yo necesito salirme del mundo corporativo y emprender y así es que llego a los médicos hace 11 años ya. Pero definitivamente vuelves y dices, es muy importante partir de eso que nosotros queremos adentro y eso personal que nos motiva. Además, para podernos enfrentar con toda la gana a todo este proceso de emprendimiento, que cuando pasas de independiente a marca, tiene bastantes retos. No sé si nos quieras contar un poquito de eso. Uf, eso es difícil porque
yo dije, bueno, listo, esto, arranquemos. Ajá, Eso fue fácil. ajá, Vamos a la Cámara de Comercio. Me acuerdo que le dije a mi papá, ajá, vamos que eso yo abro la marca y eso ya tengo empresa. ajá, Y me fui con mi papá. Mi papá me dijo, ¿estás segura? Y yo le dije, sí, yo estoy muy segura. Y esto yo lo voy a poder hacer. Y me fui con mi okay, papá. Mi papá me acompañó. eh, Además, muy chistoso porque unos pacientes muy especiales que quiero mucho, ujú. el esposo de ella es abogado y él me hizo yo no sabía ni siquiera El cómo acta de constituir una constitución. empresa. Entonces, entonces él súper lindo me hizo eso, me explicó Ajá, y yo me fui con eso y constituí la empresa. ajá, Y el primer año yo decía, bueno, y ahora yo, bueno, contigo, entonces después del Canva hicimos el logo, ajá, creamos el ajá, nombre. Yo ajá, decía, ¿y ahora yo qué hago con esto? sí, Empecé a trabajar, a darle forma, porque en el Canva decía cuáles eran mis tareas ajá, ah, pri- importantes, ¿no? sí, Y empiezan los problemas del día a día. ajá. Compré un consultorio para armarlo. No, en ese consultorio no se podía por Ay, yo me algunos temas que acuerdo eran toda más la obra. complicados. Ajá, Entonces dije, bueno, pues ese es mi consultorio y no va a ser Amniotic Life acá. Entonces ajá. vamos a salvar esta dificultad y la vamos a pasar. Entonces migré a otra parte, Ok, o sea, te Amniotic Life. moviste tu práctica profesional independiente a este consultorio. Y luego cogiste Amniotic Life, que era tu proyecto de marca, Y lo a tuve otro lado. que mover a otro lado. Entonces, Ok. para no interferir con mi práctica personal y Ujú. con algunos requisitos que ya tenía. Ajá, Entonces, la pasé para otro lado y en ese lado el mercado cambia. Y entonces total. ahí empieza uno a darse cuenta que es que soy médica, no soy administradora, y Ok, que hay que aprender del mercado. ok, muy Entonces, bien. en ese momento aparece alguien muy especial en mi vida. También estaba apareciendo cuando tú y yo nos Sí, me conocimos. Entonces, acuerdo. él es mi novio y entonces él es empresario. Entonces me decía, no, nada, Ujú, así es que uno emprende. Hay ujú, que ir buscando el camino. Mi ujú. psicóloga dice, uno pone Waze y sigue, pero si se pierde, toca recalcular. Recalcular. Ajá, Entonces recalculamos ajá, y nos fuimos para Chía, ok. para Cajicam. Ujú, Entonces él me llevó a ver 20.000. Yo decía, yo no sé, además, Dios cómo me pone las cosas para poderlas hacer, porque ujú. yo decía, no, pero ahora otro consultorio. No, yo no voy Otra a poder con remodelación. todo esto, yo no puedo con todo esto, Ajá, ¿qué voy a hacer? ajá. Y entonces fuimos, me decía, sí, dele que usted sí puede. Y entonces ahí empezamos. Y Sí, sí. compré un consultorio en un centro comercial muy bonito que se llama San Roque. Ujú, Chiquito, porque sí, yo nunca me quería endeudar porque ujú. no quiero Me estar con acuerdo de eso. estrés ni sufrir, todo tiene que ir a mi ritmo, en la Ujú, forma que yo pueda hacerlo. ujú, No quiero sufrir, no sufro si produzco en amniótico, no produzco, lo veo como mi aventura de vida, ok, como algo que yo ok, quiero hacer, como lo que yo quiero también entregar de mí misma a las mujeres, porque estudié ginecología, porque me encanta trabajar con las mujeres, entonces ujú, así lo quiero ver y así lo quiero ir llevando a cabo, pero no quiero estar sufriendo por pagar plata en un banco, entonces bueno, ajá, y empezamos la remodelación ujú, y pasamos con un arquitecto, pasamos los planos a la Secretaría de Salud sí, y me los aprobaron. Con, ah, construimos Amniotic Life, en eso, en el primer consultorio, esto parece fácil, ¿no? Mañana se quedó sí, construido, no. no, yo me acuerdo, Fueron meses yo me, y sí, meses. sí, yo me acuerdo de tus mensajes de listo, por fin, y me acuerdo del consultorio en obra que me mandabas videos, y yo decía, de verdad, mucha dura, de verdad, Entonces enfrentarte a todo ahí eso. empieza la construcción y Sí, llegamos y listo, proceso de habilitación. Y contraté a un grupo de habilitadores porque además esto es otro ese es proceso, ¿no? Y uno no otro sabe. tema, sí, ese es otro tema. Entonces, el grupo de habilitador, que ya Ajá, había empezado conmigo la construcción, bueno, se equivocó con algunas cosas, pum, perdimos la primera habilitación y me tocó hacer cambio estructural. Entonces ahí se da uno cuenta que tan otra platica perdida y uno dice, pucha, no puede otra ser. otra No vez, puede ajá.
tiempo, plata, todo. Sí. Yo me acuerdo que Erika lloraba, que yo, Ay, no, pobrecita. y yo me- Pobrecita. además porque ella se fue a vivir a Cajica para Ah, apoyarme. Es que todo conlleva una cantidad de cambios personales, ¿no? Entonces total. ahí respiré, yo me Ajá. acuerdo que a la vida le dije, no, esto es para adelante, es que esto no se perdió nada, Sí. vamos para adelante, la plata se vuelve a hacer de alguna manera. Y Ok. entonces Diga. arrancamos con otro grupo de habilitadores, Ujú, ahí aprendí entonces que uno se tiene que rodear con la gente que más sabe y del sector en donde uno está. ujú. Porque Ok. no es lo mismo la persona que está trabajando en Medellín que la persona que está trabajando en Bogotá Ok. y que la persona que está trabajando en Cajica, porque cada medio y cada sistema funciona en teoría Diferencia. igual, pero es diferente. Así Ok. como el mercado cambiaba, cambiaba La toda la dinámica. normatividad. La Pues, normatividad es la misma, o las Clara, pero uno, exigencias. no Ok. la forma en que uno tiene que trabajar porque la Ok. gente es distinta, Ah, como en ok. cualquier, como en cualquier Sí, negocio. en Entonces tú cualquier tienes que negocio. hacer un networking, que eso es lo Sí. que me ha costado trabajo Ujú. en Cajica, y el networking es distinto. Ok. Ok. Y esto Ok. hay que irlo creando. Ujú. Y bueno, entonces ahí hicimos el cambio con otra arquitecta que conocí, que es espectacular, Sí. y ella me ayudó ella tenía experiencia en habilitación, Sí. entonces me ayudó a crear eso y a Sí. hacer los cambios que me pidieron. Ajá. Y después de 6 meses otra vez ya tengo mi Ya consultorio por habilitado. fin, por fin. Sí. No, pero me encanta la historia y te dejo contarla todas porque te oigo y me acuerdo cuando yo llegué a trabajar con los oftalmólogos, que me conociste tú en el AMA, cuando siempre le dicen a uno, no, mira, ya el negocio está listo, ya está el consultorio, esto es lo que vamos a hacer, esto es un negocio súper fácil, dale, arranca. Y entonces yo me acuerdo que yo siempre decía en las juntas y toda la vida dije, ah, no, esto como es un negocio tan fácil y ese era mi chiste sarcástico siempre, ¿sí? Y entonces todos me miraban y me decían, Clara, Clarita, como me decían los oftalmólogos, Clarita, pero es que ese negocio es tan fácil, eso funciona solito. Entonces yo siempre me reí, hice chiste de eso y yo decía, no, frescos, que como este negocio es tan fácil, esto sale así de una, decía yo. Entonces te oigo decir eso y por eso es que me río y me sonrío y digo, en el fondo como que digo, qué bueno un médico viviendo este día a día, No, no de mala, sí. pero es entender que realmente son un montón de variables y un montón de cositas que van saliendo en el día a día de cualquier negocio, pero en salud creo que hay 20.000, ¿no? Hay 20.000. Sí, nosotros no somos conscientes lo difícil que es la parte de habilitación. Ujú. Apenas ya estoy habilitada, me doy cuenta que la parte de los informes y los reportes es La un vida. mundo abrumador, Total. Ajá. Sí. que vuelvo a decir, gracias a Dios tengo un ángel a mi lado Ujú, y entonces con una cabeza que llena de ganas de aprender. ujú. Entonces, bueno, y muchas personas que me inspiran, entonces pues ya tú me ayudaste con unos contactos de empresas de pues Praxis Ok. Ah, y eso es con, súper clave. y Eso con es súper Zafiro clave. y demás, y entonces Ah, ahí empezamos a trabajar y Erika a ujú, aprender y ujú. pasar los reportes para que no me fueran a multar, y entonces el Sí. susto de que cuando me van a multar, cuando me van a multar, cuando me van a No, multar. ¿Qué, no, qué mes es el que no se me puede pasar esto, no se me puede pasar esto? no. Y encima de todo, yo no puedo, no tengo cabeza para tener todo al día, todo en mi cabeza. Entonces Ah, yo le digo a Erika, bruja, ¿estás segura que no nos falta nada? No nos falta nada, este mes no nos falta nada. Entonces, y bueno, luego, y entonces, ¿cómo empiezo a conseguir pacientes? Entonces, mercadeo. Entonces, ujú, que las ujú. redes, que Sí. si aprendo, que si posteo, que si no posteo, y empiezo a conseguir a alguien de mercadeo. Primero traté de conseguir PRs Ujú. para conseguir convenios. Sí. No es fácil en salud. No, y cada vez está Entonces, más complicado. Cada vez todos los que llegan me dicen lo mismo. entonces yo misma empecé a, pues, a presentarme y a presentarme y a presentarme y así he ido consiguiendo algunas cosas y me doy cuenta que además
te dicen que sí, pero entonces luego te falta este papel, y luego entre esos papeles que me falta, ay, también toca seguridad del salud y trabajo. Ay, sí, sí, Entonces claro. también me muero la risa porque le digo, Erika, pues pucha, pero es que Por es todos lados. Mm, imposible. mm, Entonces, ahora seguridad, en eso estoy en este momento. ok. Entonces ahí también ya llamé a Pablo y le dije, ¡ah, ya me falta seguridad y salud en el trabajo! Yo furiosa. Entonces, bueno, él tiene su empresa, entonces me dice, no, tranquila, vamos a sacarlo adelante por acá, no se Ah, preocupe. La no, verdad, no he sido yo, he recibido mucha ayuda, mucha inspiración. Mis hijos son una, pero pues en el trabajo también. ok. Ricardo Rueda es para mí como un referente, y veo cómo ha crecido Reprotec en sus Ujú. años y cómo es una empresa tan sólida. Y yo digo, no, pues Se veo a puede. tanta gente que lo tiene y puede, Se me puede. ha obligado a tener actividades también que me mantengan la cabeza enfocada y en Ujú, silencio un poquito ujú, también, porque todos los días te dicen, no, pero claro, son tanta muchas cosas. plata perdida, Sí. pero todavía no está produciendo, Ajá. pero, y va a seguir perdiendo, no, es que no estoy perdiendo, estoy Estás invirtiendo. Estás invirtiendo, pero así empezamos todos, así empiezan todos los negocios. Lo que pasa es que de alguna forma el proceso de independiente funciona muy distinto y por eso te pregunto por esa migración, porque en independiente yo siempre digo, el médico sale, se gradúa, trabaja en algún lado y luego decide independizarse, alquila su consultorio, una secretaria, un asistente, arranca y empieza a ver facturación. Entonces como que el proceso ahí sí puede ser un poco más fácil. Pero cuando ya tú migras a negocio y te empiezas a dar cuenta de todo este montón de cosas, pues obviamente es otro camino completamente diferente. Y además me encanta porque mira el proceso, o sea, sin haber cuadrado mucho la conversación previa, también estás hablando un poco de lo que yo he, digamos que empezado a hacer o he hecho en el último año, y es enseñarle a los médicos que la mejor forma de hacer estos procesos es empezar por un proceso de planeación, eso que tú hiciste contigo, hicimos un proceso de modelación de negocio, modelamos el negocio con esta matriz Canva que tanto mencionaste. Ahí hiciste un montón de conceptualizaciones de cosas que seguramente te ayudaron en el proceso de implementación, aunque no son garantía, como digo yo siempre, no es porque ya lo hice y entonces ya más o menos sé cómo es mi negocio, entonces ya voy a ser millonaria, pero sí hay una ruta que puedas seguir y que puedas implementar más fácil, y después de tener ese proceso de planeación y empezar a implementar, viene la segunda etapa, que es un gran reto y es todo el proceso de atracción de pacientes calificados, que son los procesos APC como los llamo hoy en día, que es este nuevo reto de entonces de dónde van a salir estos pacientes. Ahí acuérdate que hay no solamente redes sociales, sino todo el tema de acercarte a otros profesionales y todo el tema de remisores y cómo tu negocio se puede complementar con otros negocios. Todo eso también empieza a ser súper importante en esta etapa, que es algo que yo siempre les menciono. Ya mencionaste el tema de clientes, que es el tema de convenios o empresas o mirar quiénes también te refieren. Pero bueno, estás viviendo Ahí en la le toca a uno experiencia. ser súper creativo, ¿no? Yo hasta he pensado en ir a empresas que contraten principalmente mujeres para ofrecerles entonces los servicios. En este momento Amniotic Life ofrece solamente ecografía bueno, prenatal y productos. Tengo toma de muestras porque Ujú, hasta ahí voy. sí. Pero empezar a ofrecer esto en estas empresas, una cosa que tocabas tú ahora de lo de Ujú, facturación, es que también esto es muy personal, ujú. porque Pablo sufre, ¿no? Él dice que es que voy muy despacio. A mí Ok. como no me importa tanto. Ok. Entonces, pero he aprendido que no se puede perder el foco del objetivo de la empresa por buscar la parte económica. Ujú, Igual que en la vida, la parte económica debe ser y la facturación debe ser una consecuencia ujú, de mantener tus valores intactos, tu filosofía y tu calidad en el servicio. ujú. Entonces, si, si, si tú empiezas a negociar eso, estás negociando el alma de tu empresa y el Ujú, alma de lo que tú ofreces. ujú. Entonces, Sí. en mi caso, siempre me repito, es actitud de servicio. Mi razón de ser son
esas mujeres que están confiando en Amniotic Life y en mí. Ujú, Entonces, eso no es negociable. ujú. Y, y la facturación llegará como consecuencia, Llegar. pero no se puede negociar el objetivo y el Total. alma de la empresa. Total, me encanta, sí. Y eso también lo hablamos siempre mucho, porque es que finalmente en este negocio, si en todos el cliente está en el centro, pues acá realmente el paciente siempre está en el centro y todo es movernos y organizarnos en torno al paciente para que él esté mejor, para que él tenga una mejor solución y pues por consecuencia nuestro negocio va a tener buenos resultados. Por aquí entró ahora otro de los ginecólogos, un ginecólogo chileno que ha hecho proceso conmigo y él siempre resalta lo mismo, porque cada que yo digo el nombre de mi mentoría, él dice, Clara, llegamos por eso, pero al organizar todo, al organizar los procesos, nos estoy dando cuenta que al final del día el resultado de la facturación es consecuencia de todo lo bien que lo estamos haciendo digamos que con los pacientes. Y él siempre dice, el objetivo no es facturar más, el objetivo es organizarse súper bien, prestar un mejor servicio, mejorar el tema de calidad y por consecuencia lo vamos a lograr. Y es lo que él siempre resalta, además que ha vivido Estoy como completamente en de todo este acuerdo. proceso. Ujú, en todo este proceso. Ay, Alexandra, de verdad, mil y mil y mil gracias. Me encanta que finalmente No, hayamos podido ponernos de acuerdo en esta conversación. Definitivamente tú, pues el ejemplo de que finalmente uno puede hacer que las cosas pasen. Digamos que después de haber seguido todo este proceso, después de haberte arriesgado en este mundo del emprendimiento, porque si teniendo el consultorio ya tenías un emprendimiento, una empresa, imagínate ahora con todo este tema de marca, lo que estás logrando hacer. Hay algo, Alexandra, que me gustaría también, no sé si te acuerdas, cuando hicimos todo el ejercicio hablando ya un poquito de tu marca personal y de tú como independiente, de cómo te cambió y cómo cambió también con tus personas claves, en ese momento con Erika, el haber entendido muy bien el paciente, porque me acuerdo que contigo fue esos primeros ejercicios súper profundos que hicimos de entender el paciente, dejar ver como de la paciente problemática a una paciente que tiene unas necesidades súper especiales y cómo todo se organizaba alrededor de esa paciente. ok, eso fue súper importante porque cuando yo empecé mi consultorio, realmente en estos días que estaba trabajando con alguien de redes, me decía, las mujeres empezamos y creamos cuando tenemos una crisis, Ok, a sí, diferencia de los hombres que están desde muy pequeños educados para crear. Entonces a nosotros igual me pasó. Entonces yo ok. empecé el consultorio, nuevamente Ricardo Ram me hizo como un buen arranque Ujú, y para mí era como que ninguna paciente se me podía ir. Todas ujú, las pacientes, si se iba, yo había fallado. ¿En qué había fallado? ¿Por qué había fallado? ¿Qué estaba ok, pasando? Y entonces yo empecé a tener un círculo, me daba como ansiedad ujú, cuando las cosas por alguna razón no habían funcionado con una sola paciente. Y sí, cuando tuvimos la mentoría me di cuenta que es que hay diferentes tipos de pacientes, que ujú, yo también soy un ser humano y que ujú, puedo tener un buen feeling contigo y ujú, eso me puede pasar a mí como Alexandra Casas Buenas, a una empresa pienso en este momento que no le debe pasar, ujú. pero Pero también le eh, puede pasar, porque finalmente esa empresa está hecha de personas, sí, ¿sí? pero digamos que esto que hablábamos, que por ejemplo, este no es uno tiene, sí tiene que tener el, el paciente objetivo, el público Aventurar. objetivo, pero Ujú, también pienso que como empresa tienes que intentar entender todas las mujeres que te ujú, llegan ok, y satisfacer al máximo. Como médico, como ginecólogo es un poco más difícil porque cuando vas a atender un parto simplemente esto es como si yo quisiera casarme con todos los hombres que me llegan a la vida, no, uno tiene el feeling y no tiene el feeling, tiene el feeling y no tiene el feeling y el parto es algo muy íntimo. ajá, ok. Entonces, creo que en eso fue un poco distinto, pero entendí cuando hicimos el ejercicio de las diferentes pacientes que yo veía, que habían unas que no iban a poder estar conmigo, Ujú, o que yo no iba a poder estar con ellas, ujú, y que habían otras que sí. Y ujú, esto no solamente me bajó la ansiedad, sino me ayudó a enfocarme en las que yo podía darles el mejor
servicio como persona, como atención. Ujú, Entonces en este momento soy muy consciente de eso y cuando en Amniotic Life me toca hacer todo el cambio, porque eso fue un cambio, es que uno habla aquí con una frase y esto es un cambio de estructura ujú. gigante, Sí, porque yo lo tenía estructurado para un tipo de pacientes diferentes que son las que usualmente atiendo sí. y me voy a una ciudad más pequeñita Ujú, en el que las personas tienen otra dinámica, ujú, otras costumbres, otro ujú, día a día ujú, y me toca reestructurar esto y me doy cuenta que era identificar qué tipo de personas vivían ujú. ahí, qué tipo de costumbres tienen, qué tipo de día a día viven y Sí. cómo yo, no ellos a mí, sino cómo Ujú, Amniotic Life se adapta a este ok, medio, de acuerdo ok. con lo que puede ofrecer. Ujú, Y así. así, esa fue uno de nuestros primeros ejercicios y creo que es Ujú, clave tenerlo claro. ujú, Ahora también tengo claro que habrá la paciente que en Amniotic Life llegue y bueno, no sé, quiera que de pronto le hagan un láser para las estrías, pues no es mi paciente porque yo no puedo ofrecerle un láser para las estrías. ujú, ujú. Pero si Total. lo que pasa es que necesita que por favor la atiendan Ujú, un día X a las 8:30 y lo que fue algo que yo lo puedo hacer pero me cuesta un poco más, ujú. pues hombre, en esto estamos, lo Ah, mismo, por lo mismo, no se puede olvidar el objetivo del de, negocio. de Ujú, la empresa. claro. Igual ya habías hecho un ejercicio contigo y con todo lo que hicimos en un momento inicial, entonces creo que ya conocías el proceso y veo que simplemente cogiste y empezaste a revisar nuevamente con estas adaptaciones. O sea, también creo que te Ajá. ayudó, o no sé si Claro, quieras contar es de eso un que, poco. es que eso fue lo que, pues, si yo no hubiese hecho eso, no creo que hubiese podido adaptar fácilmente Ujú, el negocio a otro lado, porque tenía claros los pilares que tú me habías dado, ujú, en los que habíamos trabajado, de los valores, lo que tenía que definir la ujú, empresa, y lo que hice fue transferir esos valores. Y sabes que encontré una cosa muy bonita en eso, y es que esos valores que tiene Alexandra Casasbuenas y que está transfiriendo a Amniotic Life no son fáciles de encontrar tampoco en ciudades pequeñas. ok, Entonces, eso al final también lo descubrí que era un plus al moverme, gigante. Ajá. Ujú, porque, porque no es tan fácil encontrarlos digamos que yo eso no es porque yo los haya aprendido de la nada, sino que he trabajado en instituciones en que esos valores son fundamentales y te los meten en la ujú, vena, ¿sabes? Entonces ujú, tú en la Fundación Santa Fe sabes que tienes que ujú, ir a tratar las cosas con excelencia, dar lo mejor de ti siempre, empujar. Y ujú. entonces al final tú te das cuenta, bueno, qué chévere que yo también pueda llevar esto a una ciudad pequeña, Pequeño. pero eso lo hicimos a partir del ejercicio en que empezamos a definir las pacientes. Me tocó volverlo a hacer, más o menos, Sí. pero ya yo sola. En ese punto me tocó reestructurar, ok, habíamos definido 5 tipos de Ajá. mujeres. Y entonces decir, ok, esta no se va a aplicar, esta no se va a aplicar, Ujú, esta sí se puede ujú. aplicar, esta sí, pero que va. Y de hecho, luego cuando empecé a trabajar con mercadeo ha sido súper difícil, gracias a Dios ahora ya encontré a otra persona muy chévere con quien trabajo Ujú, mm, mm, muy de la mano y que sí, le tengo mucho cariño, también, además también le recibí un bebé. ah, Y súper. entonces, Ajá, la verdad es que también he aprendido que esto de trabajar con personas con las que uno se quiere, que va ujú, más allá de solo sí, una relación laboral, es mucho más fuerte, claro. porque se presentan crisis. No, no me gustó cómo presenta tal cosa, pero Ujú. cuando hay cariño, Es más uno fácil, lo dice y además se sabe te aceptar el entiendo. mensaje también. Ujú, Entonces, bueno, mercadeo ha sido difícil y al principio con varias empresas me senté y me querían volver a hacer lo mismo. Que el Canva, que definir la paciente, que ah, definir el... Y yo decía, no, yo ya tengo esto, yo ya tengo esto, yo ya tengo esto. Y además siempre te quieren sentar a hacer eso y cobrarte eso. Y yo pues que ya lo tengo hecho, ya lo tengo hecho, ya lo ah, tengo hecho. Entonces yo les volví a presentar lo que las
lo que las dos hicimos es lo primero con lo que empiezo con cualquier persona de manual de ¿Y marca. qué te dicen? Porque no es normal que un médico llegue con todo eso. Me dicen eso, me dicen, no, pero es que usted ya tiene mucho avanzado, Mm, pero ¿por qué hicieron esto? Pero el manual de marca tal cosa, pero ¿cómo bajamos bueno, la ok, letra, que el color porque se definió, que no sé qué? ok. Entonces, entonces muchas veces pues lo explico y otras veces ya digo como esto ya está súper analizado, yo no Mm, quiero volver al tema. ok. También aprendes a eso, ¿no? Porque al principio uno es miedoso y se deja que todo el mundo le diga, todo el mundo le diga. Mm, Entonces uno ya aprende a mantenerse un poquito enfocado y decir, miren, esto ya lo analicé, esto ya no quiero volver sobre esto ujú, es así, y es así, y es así, y ya. y ya, Sigamos avanzando. ejecutimos. Ujú, Pero eso me ha abierto, no solamente me dio claridad mental, sino me ha abierto la puerta a poder ver y empezar otros aspectos de Amniotic Life, como por ujú, ejemplo el mercadeo. Entonces, ok, ujú. esto es en lo que ya he trabajado, esto está así, empecemos por acá. Claro, Y hay una base, un primer piso, una claro. escalerita que ya Ujú, empezamos para ujú. arrancar y sabemos cómo hacia dónde. Y bueno, todo es así, todo va uno aventurando. Me encanta. Alexandra, mil gracias, de verdad. Qué felicidad tenerte, porque vuelvo y digo que para mí todo el proceso que hicimos contigo fue, creo que yo nunca te lo he dicho, pero fue como decir definitivamente esto es lo que yo quiero hacer, o sea, porque me encantó todo el proceso que vivimos, ya lo había hecho con otras empresas, pero como te digo, nunca lo salía a ofrecer, sino que cuando alguien me llegaba como con una idea así como quiero organizarme, yo les decía, bueno, hay que revisar el modelo de negocio y como que sé la importancia y sentía que cuando lo hacíamos de esa manera funcionaba muy bien, pero yo siempre pensaba que iba a ser muy difícil como que los médicos me entendieran que había que hacer ese análisis previo, porque para todos en la cabeza estaba que montar un negocio era demasiado fácil, era simplemente arrancar y que esta parte no era importante. Entonces, cuando empecé a ver lo que hicimos contigo y luego verte ejecutar, para mí también era súper, súper lindo ver cómo eso que habíamos rayado en un papel, por decirlo así, ya se estaba volviendo realidad. Entonces, de verdad que para mí fue el trabajar contigo en ese momento, en ese proceso, fue como la base de decir, sí puedo empezar a trabajar de esta manera con los médicos, así que de verdad te agradezco acá porque fue la base de todo este proceso de transición que hoy ya llevo un año en digital, haciéndolo y asesorando a más médicos y profesionales de la salud. No, Así que, de verdad, a mil ti y que mil tengas, gracias. a ti que gracias por este espacio, pero sobre todo gracias por haber creído en mí, por haberme dado ese Mm, como primer aliento de no, si se puede, y ayudarme a estructurar todas estas ideas en la cabeza y además contestarme cada vez que te manda, todavía pues, Clara, mira, llevo acá, no sé qué, sí. y eso ha hecho también que, que, que a mí me den más ganas y yo sé que no es un camino fácil para los médicos, realmente lo que tú haces es indispensable porque nosotros somos Ujú, médicos, no somos administradores, ujú, entonces el que se mete en esto es porque quiere una aventura más en su vida, ujú, pero, pero no tenemos ni idea ujú. de hacer esto, es que ni siquiera cerrar la caja del mes. Total. Entonces, entonces, entonces es Total, total. terrible, porque a uno se le puede convertir la caja del mes en la patineta de la vida. Total, total. Entonces es un Ay, cambio de chip muy grande y tener sí, personas como tú que nos están ayudando y guiando con, con optimismo, con una sonrisa, con ganas. Entonces uno dice, bueno, pues sí, sí, sí lo voy a poder sí, hacer. claro, claro. Bueno, Muchas de verdad, mil y gracias. mil gracias. Disfruta Medellín. Qué rico que estés por allá. Lástima que no nos cruzamos en mi ciudad, pero bueno, disfruta y que les vaya súper bien. Acá estoy con mis niños Qué en rico. ¿En concursos, competencia? en Ay, qué competencia. belleza. Sigue subiendo fotos que ahí estamos pendientes. Qué chévere. Bueno, Bueno, te bueno. mando un abracito, que tengas feliz día y gracias a Chao, ti, que estés bien. chao Chao, a chao. todos los que se unieron. Un abrazo, chao. A todos, gracias. Chao. Cerrarla ahí es. Bueno, pues esta historia
parte de la realidad, de contarles de ese primer ejercicio que hice en todo este proceso de trabajar todo el tema de estrategia con médicos. Este caso de Alexandra me encanta, de verdad, a todos. Gracias por estar acá. Y bueno, estén pendientes porque seguimos con más historias de médicos que se han aventurado a dedicar tiempo en planear sus negocios para lograr sus resultados y vendrá otro episodio de hacer que las cosas pasen en un consultorio o negocio de salud. Así que gracias a todos, un abrazo, chao, chao.